Muy buenas amigos de Estado de Alarma. Aquí estamos un día más para analizar con todos vosotros la campaña electoral a las elecciones presidenciales que se celebran ahora el 3 de noviembre en los Estados Unidos. Durante la última semana se han vivido acontecimientos importantes que podrían darle un vuelco al recorrido de la campaña. Y para eso hemos traído hoy a dos grandes conocedores de la política estadounidense. Ellos son Ricardo de la Blanca, desde Miami, donde, bueno, pues él es estratega, consultor, emprendedor, que ha trabajado en, pues bueno, pues en muchas campañas electorales, de origen, bueno, pues tiene 4 nacionalidades. Nuestro amigo Ricardo, estadounidense, española, italiana, venezolana, y también tenemos a Giovanni Vicente Romero, desde la República Dominicana, pero él, como estratega político, está ahora mismo en Washington, D.C., y donde también es columnista para la CNN. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días allí en Estados Unidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy complacido de estar en esta entrevista. Mil gracias por la invitación. Pues muy bien, estoy feliz de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, un gran saludo a todas las personas que siguen Tertulia. Estupendamente. Bueno, como decía, durante la última semana hemos visto, bueno, pues cómo se ha producido un hecho muy relevante, como ha sido pues el deceso de una magistrada en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que está, digamos, centrando gran parte del debate electoral estadounidense sobre si ese relevo se debe proceder a él en estos momentos o hay que esperar a que venga, digamos, la nueva administración, el nuevo presidente o la propia continuidad del presidente Trump para llevarla a cabo. Y que eso podría, bueno, pues, por un lado, movilizar al votante, digamos, favorable a Trump, que quiere que efectivamente ese Tribunal Supremo tenga una mayoría para los próximos años, incluso décadas, de tinte más a la derecha, o aquellos que piensan que, bueno, que efectivamente hay que darle la oportunidad a que si ganase Biden, bueno, pues se nombrase a un magistrado o magistrada que, digamos, tirando más a la izquierda y que, por tanto, también equilibrase o desequilibrarse más bien la balanza hacia, digamos, una orientación más progresista. Ricardo, empezamos contigo. ¿Tú qué crees, qué significado tiene en este momento la renovación del Tribunal Supremo estadounidense en la campaña? Mira, a mí lo que de este gran país es que, a diferencia de muchos otros países, la política tiene un mundo, y parece mentira, pero el país sigue adelante en otro mundo. O sea, creo que es muy importante, creo que la política es muy importante definitivamente, pero creo que también la grandeza de este país se ve en un país que no se detiene solamente o que solamente se rige por temas políticos. Con lo cual, pienso que si ha habido un deceso de un miembro, sea el órgano que sea, por eso no quiero hablar específicamente de ella, y si lo que corresponde es sustituirla, existe en este momento un gobierno en funciones y debe hacer lo que procede. O sea, con lo cual pienso que más bien todo esto ha buscado politizarse y te soy honesto, mira, el presidente Trump, yo quisiera ver a otra persona que no fuera Trump con esta avalancha de problemas dar la cara y mantenerse en la posición que está. Yo quisiera ver qué hubiese pasado con cualquier elemento que le hubiese caído este chaparrón y todavía tenga los números que tiene. Entonces, pienso que simplemente es un argumento más para el debate, y estamos en un año político. Es normal, además, que pasa. Giovanni, ¿tú qué piensas al respecto? Bueno, primero, muchas gracias por la introducción, por la cálida introducción. Yo pienso que la batalla en los Estados Unidos, específicamente la campaña de cara a las elecciones del 3 de noviembre, ya se encuentran en este momento en la recta final. La recta final ha estado marcada y ya sabemos que van a ser meses decisivos estos 2 últimos meses. Un aspecto, un ingrediente que no teníamos en cuenta hasta el viernes pasado, evidentemente ha sido la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg, que nadie esperaba y que, sin lugar a dudas, yo me atrevo a decir que el presidente de los Estados Unidos se había preparado para la sustitución de ella desde el primer día en la Casa Blanca, por una razón muy lógica. Ella viene ya lidiando con unos asuntos de salud desde hace varios años, que sabemos que ha tenido varias crisis de salud también dentro de esta administración de Donald Trump. Y bueno, es algo que siempre está sobre la agenda, sobre la mesa de los temas importantes, cómo va a ser la composición o la conformación de este órgano tan importante. Es necesario que las personas que escuchan a Tertulia sepan que los jueces en los Estados Unidos
son vitalicios. Estos jueces generalmente son elegidos, nominados por el presidente, y el presidente entonces los lleva al Senado. El Comité Judicial del Senado es el que toma la última decisión y va a depender cuál sería, ¿no?, el peso o la mayoría que el presidente tenga en el Senado. Pero estas personas son vitalicias y aunque este es un órgano judicial, no deja de ser un órgano sumamente político porque el futuro del país se decide en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Estos son jueces que van a estar ahí hasta que tengan vida y por tanto no necesitan tener alguna alineación política, no necesitan tener presión política para reelegirse en el cargo porque ya el cargo se le ha dado para toda la vida. Y lo que sucede con esto es, bueno, por supuesto, ya los partidos políticos empezaron sus pugnas y el debate interno inició desde el momento en que se dio a conocer la noticia. Naturalmente, el inicio de este percance, ¿no?, de este capítulo nuevo que se abre en la política de Estados Unidos a finales de la campaña electoral, tiene al partido político al partido republicano que quiere llenar esta vacante cuanto antes. Y es por una razón muy lógica. El presidente es quien nomina, como yo he mencionado anteriormente. Y obviamente no puede dejar nada a la suerte, no puede dejar nada al 3 de noviembre. Entonces es lógico que la bancada republicana quiera, sin temor a equivocarme, llenar esto cuanto antes posible porque pueden pasar muchas cosas en noviembre. Y bueno, por otro lado, el Partido Demócrata tiene una prisa muy fuerte, muy grande por llenarlo, ya que la composición establecía 5 miembros que eran de línea o corriente conservadora y 4 miembros que eran liberales. En este caso muere Ruth y ahora solo quedan 3 miembros liberales y dándole una oportunidad al presidente Trump de que pueda sentar a su tercer integrante desde que se hizo presidente, que sería entonces un republicano, para que ahora haya 6 conservadores en este órgano tan importante. Entonces quedaría solo espacio para 3, ¿no? Y bueno, habría ahí un desequilibrio, un desbalance de la política en términos ideológicos. Y bueno, sabemos que es necesario que haya esa especie de equilibrio en los Estados Unidos, pero también vamos a ver qué va a suceder. El Partido Republicano ha puesto su posición muy fija, que piensa hacerlo de manera rápida, expedita. El presidente también lo tiene de esa manera. Y yo pienso que los demócratas, por su lado, van a tratar algunas tácticas dilatorias como filibuster para tratar diría yo, hacer que el proceso sea mucho más lento, pero son los gajes del oficio y es ese pequeño house of cards, ese juego de estrategia que ahora empieza en Washington y vamos a ver cómo las cosas se desarrollan con los días. Pero ¿creéis, por ejemplo, que la renovación de esa plaza del Supremo, en el caso de que, bueno, en los dos casos, a ver, yo creo que en la mente del presidente Trump y de todo su equipo de asesores está en proceder a la renovación cuanto antes. Pero podría ser que dicha renovación no se pudiera llevar a cabo hasta pasado, digamos, el 3 de noviembre. ¿Creéis que la renovación de esa plaza del Tribunal Supremo constituye un elemento movilizador del voto indeciso de cara a ese 3 de noviembre? Ricardo, ¿tú qué piensas? Yo honestamente pienso que ambos partidos, tal como lo dice Giovanni, 100% en línea con él, están en la recta final y van a utilizar, mira, cayó una hoja del cielo, hay que usarla, de qué manera, cómo la usa uno, cómo la usa el otro. Es lo normal, es lo que debemos esperar. Ahora, yo te soy sincero, yo vuelvo a lo que les quería comentar, es que yo estoy súper impresionado porque le voy a ser muy honesto. Yo en enero, febrero, cuando empieza la pandemia, honestamente, y veo la caída brutal, que era como de miedo, de los números de Trump, yo digo, bueno, esto lamentablemente pareciera que es el final. Pero te soy sincero, y es una cosa que yo admiro mucho de los líderes, el coraje, el mantenerse fuerte, el seguir empujando, lo que ha logrado para mí Trump. O sea, repito, hay que ver la cara de lo que ha sido la pandemia. O sea, esto ha sido como que de verdad el fin de las bombas atómicas. Y que el presidente todavía, a pesar de todo, se mantenga allí, creo que también habla muy bien de este hermoso espíritu americano que de verdad no para de luchar, es un alma positiva, no se detiene y al final del día
admira, respeta y se suma a cualquier inicio o cualquier energía de mantenerse trabajando y mantenerse avanzando. Entonces, yo más que hablar específicamente de las jueces o no las jueces, porque repito, van a haber muchas cosas, las que han pasado y las que faltan por pasar, que son juegos, es lo que tú dices perfectamente, Giovanni lo hizo muy bien, este juego de cartas. Pero al final del día, como que te digo, yo quisiera rescatar dos cosas. Uno, el hermoso espíritu americano de verdad, a pesar de todo, seguir positivo y activo. Es increíble. El otro día tuve un vuelo a Puerto Rico y yo estaba cara con la silla de al lado y la gente tranquila trabajando, echándole pichón. O sea, me encantó, te juro. A mí es algo que me energiza a los Estados Unidos. Ese sueño americano está intacto. Y por otro lado, como te digo, el hecho de que el presidente, a pesar de todo, yo te digo una cosa, a mí algo que me fascina de Trump es el tema, creo que definitivamente es brutalmente honesto. Y a veces esas formas de decir las cosas no son las maneras no llegan a todas las personas, pero desde el punto de vista de como empresario, como emprendedor, el hecho de que haya mantenido un país positivo en términos numéricos y que haya mantenido la economía viva y que a pesar de todo lo que ha pasado sigue estando en los Estados Unidos en el puesto que está, pienso que es algo que, uno, se lo agradezco como americano y dos, voy a seguir, siempre tendré mi voto en esas condiciones. Pero sí quiero que también sepan que entiendo perfectamente eso que siempre dicen, ese voto silencioso, porque es difícil decir yo soy pro-Trump. Es muy difícil, pero ¿cuántas personas que conozco no dicen nada, pero el día del voto van a darle el voto a Trump? Giovanni, ¿tú al respecto piensas que precisamente esta renovación en el Tribunal Supremo constituye un factor movilizador del voto indeciso? Obviamente, pienso que el efecto es inmediato. Y bueno, cuando tú ves el efecto de esta muerte de esta señora hacia las elecciones, de cara a las elecciones del 3 de noviembre, el efecto es indirecto. Pero sin lugar a dudas, las elecciones o los resultados de estas van a tener un efecto directo en la renovación de este órgano. ¿Por qué? Porque va a depender del presidente. Ya hemos dicho que es el presidente de los Estados Unidos el que se encarga de nominar este cargo, este puesto. Entonces, bueno, ya dependerá si será Biden el presidente después del 3 de noviembre, será una persona liberal sin temor a equivocarme, pero si es Trump, ya sabemos que también hay nombres que están en la agenda, ¿no? En la palestra. Yo pienso que el objetivo principal urgente del partido de gobierno no solo pensar en las elecciones, sino que también quieren asegurar un enfoque ideológico a largo plazo en el país. Algunos senadores, por ejemplo, Jorge, en ocasiones anteriores se han opuesto a confirmar un juez antes de las elecciones, ahora piensan muy diferente, incluso centristas del partido, ¿me entiendes? Entonces también, por otro lado, tienes voces disidentes como Susan Collins de Maine o tienes a Mitt Romney de Utah, que obviamente es una figura con bastante peso. Y bueno, yo diría que el efecto también surge en los demócratas. Con la muerte de la señora Ruth Bader, el pasado viernes se abrió un nuevo frente de batalla política en los Estados Unidos, una nueva batalla que se llevará de forma paralela con la campaña electoral y pienso que va a influir indirectamente, como he mencionado anteriormente. Entonces, el efecto en las elecciones será más, diría yo, para los demócratas porque van a votar más que nunca. ¿Por qué van a votar más que nunca? Porque hay mucho en juego para ellos. Antes de la muerte de la magistrada, la corte era supremamente conservadora y bueno, ahora ellos tienen la oportunidad no de incrementar el número de liberales, sino de mantenerlo, tratar de poner otra persona que ocupe, que reemplace a Ruth y que sea liberal como Ruth, pero no para incrementarlo, porque esta oportunidad solo la tienen los republicanos, de pasar de 5 conservadores a 6 conservadores. Entonces, en estos días los demócratas han, por ejemplo, visto un aumento en las donaciones de recursos, de dinero, aunque tradicionalmente el tema de los jueces, yo diría que es un aspecto que mueve mucho más a los republicanos que a los demócratas. Pero en este caso, con temas tan importantes sobre la mesa como el aborto, la familia, la inmigración, los Dreamers, los derechos civiles, en este caso también los derechos, no, la justicia social y como ahora mismo se le llama también racial, especialmente con todas las reivindicaciones que se están buscando. Entonces tú ves que muchos movimientos civiles perdieron a una aliada, ¿no? Perdieron a una amiga y los jóvenes también que se identificaban mucho con esta señora. Y bueno, los demócratas van a tratar de mover todas sus fichas y su juego de cara a poder retener ese número que tenían, esa cuota que tenían, que como he dicho anteriormente no la van a aumentar, simplemente la van a retener si es que logran
poner a alguien que sea liberal, que si se hace antes de octubre es muy probable que sea una persona conservadora, porque es el presidente el que hace el nombramiento, o por lo menos el que hace la nominación. Pero ya los demócratas, por ejemplo, con Nancy Pelosi a la cabeza, han dicho que todo está sobre la mesa, incluyendo la estadidad de Puerto Rico, la estadidad del mismo Washington, D.C., el número de jueces. Incluso están hablando de cómo podrían transformar la estructuración del sistema de elección de los jueces y el número de jueces, ¿no? Para hacerlo más equilibrado, porque imagínate, en este momento solo hay 8 jueces de 9, con esta ausencia de Ruth, solo hay 8 jueces, y eso significa que es un número par. Entonces, es peligroso para la democracia de los Estados Unidos que este asiento no se llene, porque casos muy importantes van a llegar a este Tribunal Supremo, y si luego hay un empate, entonces el Tribunal Supremo no tendrá tanta fuerza, no tendrá los efectos legales que esperan o que se espera de un tribunal que está por encima de otros tribunales que ya han conocido la cosa, que han conocido el tema jurídico. Entonces te das cuenta que estas elecciones, porque son muy sui generis, porque son muy únicas, van a tener muchos casos en las cortes. Probablemente serán las elecciones más litigadas de la historia, porque ya hay muchas personas que están obviamente solicitando o sometiendo instancias, quejas por el tema quizás del sistema de envíos postales, ¿no? El sistema de correo postal y otras cosas más. Entonces, esos temas, esos casos, eventualmente hay un gran porcentaje de que van a llegar a ese Tribunal Supremo. Entonces, se necesita que el tribunal tenga un número impar, porque eso podría en algunos casos, diría yo, representar o por lo menos garantizar un desempate. Entonces, hay muchas cosas ahora mismo en el terreno, y las cartas están echadas. Los partidos van a mover sus fichas y todos van a jugar a que son maestros en el ajedrez, y bueno, vamos a ver cómo las cosas salen. Jorge, quisiera agregar una cosa a lo que dice Giovanni, que es muy cierto. Yo también siento eso de que los demócratas están como más, no quiero decir la palabra más preocupados, pero están como más movidos, más tocados. Y lo único que lamento es, por lo menos en las personas, como te digo, que yo sigo, que conozco, es la carga de odio. Entonces yo siento que va a haber un voto como de castigo, o sea, el voto demócrata, más que por construir, y no estoy hablando mal de unos ni de otros, está siendo como hay que quitar a este loco. Esa es como que la actitud de ellos, o sea, como un tema de rabia. Hay una rabia dentro del voto que yo no noto en el otro lado. En el otro lado más bien es como que tenemos que mantener esto como está, porque honestamente es como ha funcionado, pero sí 100% coincido con las palabras de Giovanni, que los demócratas sienten que tienen más que perder que los republicanos. Y tienen más que perder. Sí, sí. No, y de hecho yo quería lanzaros una reflexión, que vosotros que conocéis mucho mejor que yo el funcionamiento institucional allí en los Estados Unidos. Recientemente aquí en España, bueno, pues se han iniciado una serie de investigaciones judiciales por parte, pues de ciertos jueces sobre el principal partido de la oposición, que es el Partido Popular, como sabéis, y en el cual, investigaciones en las cuales está incluso algún magistrado que en el pasado, en una anterior administración del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, socialista, hace cosa de, 12 años, trabajaba en el Ministerio de Justicia, dicho magistrado, el juez de la Mata, concretamente. O sea, y este señor ahora mismo está llevando un procedimiento que afecta al principal partido de la oposición, cuando ha trabajado para una administración política, como digo, de signo contrario, que es ahora la que está en el gobierno. ¿Eso en Estados Unidos sería posible? ¿Sería posible que un juez instruyera una investigación habiendo trabajado, por ejemplo, para la administración Obama y quisiera, no sé, investigar a Mitt Romney? ¿Eso es posible? Si quieres tú, adelante. Ok. Lo primero es que Estados Unidos es un país con un sistema democrático bastante sólido, y en esto yo también estoy muy de acuerdo con lo que decía Ricardo, que es parte del espíritu americano. Entonces es un sistema que tiene una democracia bastante fuerte, muy consolidada, muy madurada, y bueno, existe el tema de la separación de poderes que está muy consagrado acá, y los pesos y los contrapesos, ¿no? Los checks and balances y esas cosas. Entonces está la figura de la inhibición. Si un juez ha conocido un tema, es muy probable que luego no lo va a tocar o no va a
y si ya ha comentado o ha opinado en los medios de comunicación, es muy probable que si le llega a sus manos ese caso, va a tener que inhibirse él mismo porque hay un conflicto de interés. Aunque entonces, haya la mínima sospecha, ¿no? O sea, no tiene la que mínima ser... sospecha. Claro, por el tema de los conflictos de intereses, ¿me entiendes? Entonces, aquí el sistema, la justicia, no te voy a decir que es perfecta, pero por lo menos cuando tú la comparas con otros países, en ese sentido y otros más, marcha sobre ruedas. A lo que me refiero es que los jueces aquí tienen un respeto inmenso y ellos se respetan a sí mismos, que es lo más importante. Un juez, no de la Suprema Corte de Justicia, no del Tribunal Supremo que hemos estado hablando en los últimos 20 minutos, sino un juez de cualquier distrito de Estados Unidos, por ejemplo, de Brooklyn, del Bronx, del Miami-Dade. Un juez de un distrito de eso puede paralizar el gobierno de Estados Unidos. Si el presidente emite una orden ejecutiva, un decreto, por ejemplo, para restringir el acceso a la entrada a Estados Unidos de nacionales de 7 países musulmanes, ese juez, si considera que es inhumana y que contradice la Constitución eso pasó, de Estados Unidos, paraliza el gobierno, lo paraliza totalmente. Entonces ya tú puedes imaginar el espíritu de la ley aquí en Estados Unidos. Obviamente no quiero lanzar tantas rosas a Estados Unidos porque todos tenemos nuestros defectos y hay muchas cosas todavía que se necesitan mejorar. Ya tú ves el tema de la justicia social. Todavía tú pensabas que era una lucha que se había logrado con el movimiento de los derechos civiles en la década de los 60 y luego te das cuenta que no, que la lucha quedó inconclusa y que la están retomando ahora mismo con nuevos líderes comunitarios, con otros rostros. Pero en términos de justicia, la justicia funciona y yo pienso que hay algunas excepciones y se pueden dar algunas cosas, pero no creo que un caso tan grotesco como el paralelo que tú me estás trayendo de que se conoce que esa persona trabajó en la administración anterior y ahora le toca administrar justicia sobre el mismo tema. Entonces... Sí. No, sobre el mismo tema no, sobre el partido de la oposición, sobre el partido que estaba enfrente del partido para el que él trabajaba pues hace unos años. Es decir, a mí eso me parece... O sea, como tú has comentado, un claro conflicto de intereses. Y es un receso, es un retroceso institucional. No tiene sentido. O sea, es decir, eso creo que en Estados Unidos, por eso lo preguntaba, es muy complicado de que pase. Como creo que es difícil que pasase en el Reino Unido, sería un escándalo. Pero aquí se da por bueno porque, como tú has dicho, es decir, aquí siempre se tiene el concepto de que los jueces son, se entiende que hay una separación de poderes y, por tanto, hablar como juez, con voz de juez, es tener patente de corso de todo. Y los jueces son humanos, son personas, también se equivocan, también cometen errores. También hay corrupción en el mundo judicial. Vosotros, que conocéis bien Latinoamérica, bueno, pues sabéis perfectamente qué pasa en la justicia de muchos países de por allí. Y no hace falta irse a Hispanoamérica, también lo tenemos eso aquí en Europa, es decir, ha habido muchos escándalos. Entonces, eso era la reflexión que yo quería compartir con vosotros. Quería preguntaros también, entonces, ¿cómo veis vosotros en estos momentos? Porque las encuestas hablan de que, bueno, la distancia entre Biden sobre Trump está alrededor de oscilando en torno a los 7 puntos, ¿no? Es decir, ¿esa distancia la veis ya, digamos, imposible de superar? ¿O creéis que, digamos, se está desinflando Biden o se está desinflando Trump? ¿Cómo lo veis? De cara, digamos, al último mes y 15 días que quedan de campaña. Carlos, ¿quieres arrancar? Sí, quisiera solamente dar un comentario sobre el punto anterior, que también coincido plenamente, sí, en que parece mentira, pero y todos nosotros hemos vivido en diferentes países, en otras culturas, y de verdad en los Estados Unidos hay un respeto, el tema de la honra, o sea, mira, yo te digo como empresario, tú en muchos países, de verdad, muchas veces te piden, dame una comisión, esto se hace así, o sea, de verdad lo ves todos los días, lo ves en España, lo ves en Italia, lo ves en muchos países. Y honestamente, en los Estados Unidos, te lo juro, es como un marciano si haces eso. O sea, no digo que no lo haya, pero de verdad tiene que ser en sitios muy, muy particulares o muy bajos. Pero honestamente, en general, y sobre todo a estas alturas, cuando tú ya eres un juez, o sea, de verdad que yo siento que no te equivocas tanto. O sea, no son las ligerezas. Es que te hablo, es que incluso esa parte sí es bien políticamente correcta. Yo recuerdo incluso un amigo que yo,
cuando apenas me mudo, yo no sé por qué, tenían la costumbre de pagar en efectivo. Y me decía, eso está mal visto, todo tiene que ser bancario, todo tiene que ser portado. O sea, aquí de verdad hay un tema de que la gente va a derecha. Y el tema que dice Giovanni, es cierto que aquí hay policía, ¿viste? Aquí la braga naranja se la ponen a cualquiera. Entonces, creo cuando hay un tema de principios, de valores, y por otro lado, hay una justicia que sucede, pues las cosas cambian. Y te digo, ustedes tristemente, mi querida España, está siguiendo derechito el camino del grandioso desastre del Chávez, que es el hijo bobo del Fidel Castro. Entonces, a mí esas cosas que tú me estás contando son de pánico y muchas veces lo he dicho mucho a mis amigos españoles de que más vale que se paren, más vale que griten, más vale que se muevan ahora, porque con el cuento, no, es que España es parte de Europa. Yo les quiero contar un cuento. Estando Venezuela tan cerca de los Estados Unidos y lo que está pasando en Venezuela ahorita. Es una locura. Entonces, ese tipo de barbaridades, y ya hablando de investigaciones, ¿me pueden explicar por favor lo de Delcy? Todavía no sabemos si fue que la cargó en el aeropuerto o fue que la llevó volando, la teletransportó. O sea, van a hablar de investigaciones este gobierno de Comiquita que tiene a un socio, a un vicepresidente que fue financiado absolutamente con dinero que le robó a las pobres personas que hoy mueren de hambre en Venezuela. Es una desfachatez. Pero volvamos al tema de los votos ahora. Y la verdad que sí, yo te soy sincero, yo tuve un momento que sentí que podía perder Trump y hoy por hoy me siento más tranquilo. ¿Y por qué digo más tranquilo? Porque yo nací en Venezuela, en padre español, madre italiana, y yo viví ese desastre. Y la verdad que honestamente creo que cuando a mí me ponen una persona con ideas extrañas y una persona que aunque hable un poco más bruto, sea un tío que mantiene una estabilidad y mantiene un país en orden, honestamente, es muy difícil que yo le vote a la otra persona. Entonces, yo siento que hoy por hoy, repito, ese voto silencioso, porque no es cool votarle a Trump, no es trendy, es como que eres un bicho raro. Y muy irónico, y aquí quisiera que Giovanni me rectificara esto. Realmente quien cambia, quien abole la esclavitud es el Partido Republicano, no es el Partido Demócrata. Y ahora pareciera que los republicanos solamente andan con escopetas matando gente o matando African Americans. No tiene ni medio sentido. Señores, la película es al revés. Fueron los republicanos los que abolieron la esclavitud, no fueron los demócratas. Entonces, dicho todo esto, como te digo, creo que el voto republicano va a ser el voto que viene del empresario smart, de la persona trabajadora, que es menos fancy, es menos trendy, usa menos redes sociales, porque en el mundo entero, by the way, todas las personas, los socialistas, yo siempre lo digo en mis trainings, el socialista es un experto, toca la guitarra, baila, llora con las viejitas, es un monstruo. El de la derecha es un tío soso, como lo da Rajoy, y tú sabes, parece una cabra ahí todo tranquilo, pero al final del día es un gerente. El gerente no siempre es simpático. Tu padre, que es el que te dice no te comas Nutella todos los días, pues no es tan simpático como el que te dice haz lo que te dé la gana, pero es el que te mantiene en orden. Entonces yo pienso que toda esa gente que es menos cool, es menos simpática, toca menos la guitarra, usa menos las redes sociales, el día del voto irá a hacer su voto por algo que les garantice estabilidad, porque una cosa hermosa que tienen los Estados Unidos es que sigue siendo el primer país del mundo y nadie quiere perder eso. Y todos tenemos a nuestras familias acá y creciendo. Queremos conservar eso por encima de todo. Entonces, repito, el otro discurso me encanta, es súper cool y los videos y me encantaría bailar en uno de ellos, pero cuando se habla de mi dinero, de mi patrimonio, de mi estabilidad, de mi empresa, de mis empleados, honestamente quiero algo menos simpático, pero más seguro. Giovanni, ¿qué piensas? ¿En qué momento se encuentran unos y los otros? A mí me ha parecido muy interesante el análisis ideológico que ha hecho Ricardo de la Blanca de una manera bastante llana, pero muy precisa. Yo pienso que las encuestas favorecen a Joe Biden en este momento, pero no me sorprende esto porque las encuestas favorecían a Hillary en el 2016. Entonces, también entiendo que tú ves que hay una diferencia de 7 u 8 puntos porcentuales, pero cuando te vas de estado a estado, Pensilvania, que son los estados bisagra, o los estados batalla, porque ahí se deciden las cosas, entonces la diferencia se reduce un poco, puede ser simplemente de 4 o de 5 puntos. Entonces, tú tienes que analizarlo estado por estado, porque hay estados que están ganados, pero hay otros estados que van a decidir.
y gran parte de la ventaja, ¿no?, de la estrategia y la fórmula mágica que tuvo Trump en el 2016 fue que logró arrebatarle al Partido Demócrata unos estados que eran tradicionalmente demócratas. Y bueno, Biden tiene que hacer el trabajo en esos estados para reconquistarlos, como Michigan, Wisconsin, Pensilvania, que él mismo es de Pensilvania, y tendrá que tratar de enamorar este estado nuevamente. Yo entiendo que la realidad es, bueno, desde la convención republicana, el presidente ha venido en recuperación. Ha venido en recuperación porque venía de la crisis del corazón de la pandemia que le había hecho mucho daño, porque si tú analizas el mejor momento de Trump, su mejor momento fue en febrero, que venía de salir de un impeachment, de un juicio político que al ser absuelto sale fortalecido y entonces tenía una economía bastante estable, tenía una tasa de desempleo muy baja. Y yo estoy seguro que para él enfrentarse a noviembre, él quiere regresar a noviembre, quiere regresar a febrero, pero es difícil porque ya no hay mucho tiempo. Entonces, independientemente de lo que digan las encuestas, yo entiendo que es muy arriesgado todavía decir que el presidente está derrotado. Y es por una razón muy lógica, porque al final, y eso es algo que tiene Estados Unidos bastante interesante, que la voluntad popular al final no es la que decide, va a decidir el colegio electoral. Y los colegios electorales es muy probable que si los demócratas no lograron reconquistarlos, se van obviamente a decidir por el Partido Republicano. Entonces, la cuestión ahora mismo es muy ambigua. Yo no te puedo decir que va a ganar Biden, no te puedo decir que va a ganar Trump. Lo que sí te puedo contar es que ya en 5 ocasiones en la historia de los Estados Unidos, candidatos han ganado el voto popular. Hillary lo ganó con 3 millones de votantes por encima de Trump, para ponerte un ejemplo. 5 veces ha sucedido con 5 candidatos, y de esos 5 candidatos, 4 han sido presidentes. Y han ganado este voto y no han ganado la Casa Blanca, el despacho Oval. Y esto fue en el 1824 con Andrew Jackson. En el mismo siglo pasó con Tilden, pasó con Grover Cleveland, y un siglo después pasa entonces con Al Gore en el 2000. 16 años después vuelve a repetirse la historia con Hillary Clinton. Entonces, es muy arriesgado pensar que porque todas las celebridades y todas las figuras públicas están apoyando a Biden, ya pasó en el 2016 con Hillary, Biden va a ganar. Es muy arriesgado. Yo pienso que Biden, si quiere mantener esa ventaja que tienen las encuestas, va a tener que hablarle a ese voto duro de Trump y va a tener que hablarle a los indecisos, que son aquellos que no están interesados en ni un lado ni el otro, y probablemente va a tener entonces también que hablarle muy, muy bien a los latinos, que es el gran voto, ¿no?, que se encuentra durmiendo, que si se despierta va a ser una monstruosidad. Y creo que con los latinos él tiene mayor posibilidad que Trump, pero todavía faltan 2 meses, muchas cosas pueden pasar. Fíjate que ahora mismo vamos a estar un poco distraídos con la Suprema, con el Tribunal Supremo. Giovanni, dicen los analistas que el apoyo entre los inmigrantes a Biden es menor de lo esperado. Sí, eso dicen, que el apoyo es mucho menor de lo esperado, pero cuando tú analizas, el 62% de los votantes latinos en Estados Unidos afirma que apoyará al Partido Demócrata o al candidato demócrata, y esto sucede quizás frente a un 26% que apoyará a Trump, pero es algo que ha sucedido siempre. El inmigrante, y especialmente el latino, siempre ha tenido una inclinación tradicionalmente por el Partido Demócrata, por muchísimas cosas, por una historia que tiene con ellos y porque siente una afinidad, y que probablemente no sé, podrá ser lo que mencionaba Ricardo, que tal vez no conocen bien la historia y cuáles han sido algunas cosas, o probablemente han sentido que este partido ha sido mucho más humano a la hora de dirigirse a ellos, pero eso no es nuevo. Ahora, lo que es nuevo es que aunque los latinos van a votar más por Biden, se prevé que este apoyo va a ser menor probablemente que ocasiones en el pasado, como tú muy bien mencionas, Jorge. Y finalmente, ¿creéis que Trump guarda algunas en la manga? Qué sé yo, we never know, con Trump no se sabe nunca, pero te soy sincero, mira, yo espero lo mejor. Creo que te voy a decir una cosa, incluso salga uno electo, salga el otro, afortunadamente los Estados Unidos es una gran nación y estoy seguro que va a haber un balance siempre, y mira, lo importante es eso, o sea, lo importante es que ese espíritu, esos valores, no sé, esa manera de ser, te digo, mira, yo amo, por ejemplo, esa sonrisa, se paran en la mañana. Mira, yo creo también incluso que tiene que ver mucho con ese factor de que quizás el que no tengamos garantías
aquí vida, que si gratis comida, como en muchas partes de Europa, hace que todo el mundo, hermano, aquí pasa lo que pasa, usted se tiene que parar en la mañana y salir a trabajar a buscarse el pan. Y eso es algo positivo. Y la gente no se queja porque tenga que pasar eso. Más bien es algo que cuando lo logran es progreso. En muchos países, cuando están acostumbrados o están esperando que algo pase, nunca es suficiente. Entonces creo que el sistema, gracias a Dios, es un sistema positivo, donde mantiene a la gente progresando y donde mantiene a la gente activa. Entonces, estoy seguro, gane Biden o gane Trump, vamos a seguir en un gran país. Honestamente, prefiero los pensamientos más conservadores, en mi caso particular como empresario, que en la otra postura, pero estoy seguro también que no nos encontramos contra un Podemos o que realmente es un caso de pánico como pasa en España, ¿no? Pero honestamente pienso que no va a haber problema y seguiremos en una gran nación. Muy bien. El as bajo la manga siempre es una jugada que se debe esperar. Yo pienso que Biden necesita tener ese as bajo la manga. En el caso del presidente Trump, es muy probable que él no está teniendo ninguno. Él simplemente está repitiendo la misma fórmula del 2016 que le funcionó. Ellos están dejando a Trump ser Trump. Sé tú mismo, y eso es lo que le está haciendo. Y eso evidentemente es el estilo de él. Eso es lo que le ha dado éxito, de decir las cosas como son, lo que le llega a la mente, no lo piensa mucho, y la gente, aunque hay mucha polarización en los Estados Unidos, porque hay personas que encuentran esto con bastante repudio, con bastante abominación incluso, pero a otras personas les gusta esas cosas. Entonces yo pienso que Biden necesita lograr un golpe de efecto para mantener esa ventaja, porque esa ventaja en las encuestas no garantiza el despacho oval, como hemos mencionado anteriormente, no lo garantiza, y porque ahí está el voto electoral frente al voto popular. Entonces, las encuestas muchas veces son lo que te dan, el voto popular. La gente escucha que alguien tiene una ventaja, bueno, yo voy a votar por el que tiene una ventaja porque no me gusta perder, pero al final entonces gana el que tenga 270 electores de los 538 que existen en Estados Unidos. Se necesitan 270 electores. Entonces, yo pienso que Biden ahora mismo necesita realmente lanzarse a las calles y es difícil en este ambiente, en este contexto de pandemia, ¿no? Para mantener esa ventaja y sobre todo, como he dicho antes, para conquistar esos estados que son clave, porque tú tienes Estados Unidos con estos estados que, por ejemplo, California no está en discusión porque sabemos que tradicionalmente es demócrata, 50 electores allí van a votar por el Partido Demócrata, pero luego tienes otros lugares, ¿no? Como Pensilvania, que son 10, que son 20, o Wisconsin, que son 10. Entonces, pienso que ellos tienen que trabajar, pero con los números en las manos, porque al final no es la algarabía, al final no es lo que presentan las encuestas, al final hay que trabajar para conquistar a esos 538 electores para por lo menos quedarse con 270, que es el mínimo para ir al despacho oval. Pues muchas gracias tanto a ti, Giovanni, Vicente Romero, y a ti, Ricardo de la Blanca, por vuestro tiempo, por estar hoy aquí con nosotros en estado de alarma. Os emplazo para que próximamente podamos compartir una tertulia, ver y analizar cómo está yendo de nuevo la campaña estadounidense. Y a todos vosotros que estáis al otro lado, espero que la tertulia de hoy os haya parecido muy interesante. Sabéis que podéis escribir aquí en el canal de YouTube todos vuestros comentarios sobre las palabras que han dicho tanto Giovanni como Ricardo. Y al mismo tiempo, bueno, cualquier cosa os podéis dirigir a mi canal de Twitter, Jorge Mestre. Y nada más, nos vemos aquí la próxima semana para seguir analizando los últimos avatares en la campaña presidencial a los Estados Unidos. Hasta luego. Lo más importante que ha sucedido en la transición Roberto, española. ¿quieres que nos cierren hoy el canal también, no? Por lo que veo. Porque
Madre mía. No va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Se tratan de test fiables, homologados, y esto es muy importante. Los ERTEs no son parados. Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. ¿Qué le va a la vida? ¿Qué le va a su vida? Las recomendaciones de los expertos, también de los científicos que asesoran al gobierno de España,